Estamos con el comisario, bueno, ya comisario retirado, nos va a comentar, Osvaldo Videla, de la provincia de Mendoza. Él es docente de la Universidad de la Concagua y también fundador del grupo de resolución de conflictos conocido como Grupo Gris. Y nos va a comentar un poco más sobre su trayectoria y cómo ve fundamentalmente la mediación en esta exploración que hacemos en este espacio sobre distintos perfiles de mediadores. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Osvaldo, Bueno, un poco la idea por la cual te tu contacto. nombre es Osvaldo Cuello Videla. Osvaldo Cuello Videla, muchas gracias. Un poco mi intención de entrevistarte hoy es por tu trayectoria dentro del ámbito de la mediación en la Argentina en el sector policial y en tu experiencia como fundador de este grupo. Quisiera que me cuentes cómo fue tu acercamiento hacia la negociación y la mediación en el ámbito policial, en primera instancia. Bueno, en primera instancia yo he sido policía durante 36 años, hasta el año 2012-13 que me retiré. Bueno, los policías siempre resolvemos conflictos de todo tipo, sin ser mediadores, sin haber estudiado mediación. Vos sabés que la actividad policial en todo el mundo trata mucho acerca de eso. Por aquellos años, estamos hablando de 1998, por ahí es cuando recién comienza a tener auge la mediación en la Argentina, particularmente, aunque en el mundo ya tenía antecedentes mucho, mucho más viejos, mucho antes. Pero en esa época precisamente empezó a tener una especial contundencia en todo el país. Fue ahí cuando nos acercamos un grupo de policías con intenciones de formar un equipo de negociación para casos de toma de rehenes o atrincheramiento de sospechosos que paralelamente estaban incrementándose en casi toda la región de Latinoamérica. Con esa idea fuimos 4 miembros, en aquel entonces el principal Palacio, yo, su inspector Moyano, su inspector Mallea, hoy todos comisarios ya retirados, y nos capacitamos en la Policía Federal, inicialmente. Concluida esa capacitación, presentamos una iniciativa acá en la provincia de Mendoza para la creación de un grupo especial de este tipo. A pesar de que en Mendoza el grupo especial, el grupo táctico es el más viejo del país, es el GES, pero no tenía entre sus miembros a los mediadores. Presentamos la iniciativa, no tuvo mayor eco, pero nos favoreció en aquel entonces una serie de episodios que ocurrieron en todo el país, como la masacre de Ramallo, Demasiado. el motín de los 12 apóstoles, no sé si te Sí, acordás. sí, sí. Y en Mendoza se produjeron un par de hechos de esa gravedad que nos favoreció en el sentido de que se pudo reflotar el proyecto. Paralelamente tuvimos la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, nos capacitamos con miembros del SWAT de la ciudad de Mesa, en el estado de Arizona. Volvimos con un poco más de conocimiento, un poco más firmes, con un poco de la experiencia de aquel país en la formación de grupos. Empezamos a recolectar gente, en realidad sin saber mucho acerca del perfil. Buscamos fundamentalmente gente que hubiera trabajado en la calle, en los conflictos, con la delincuencia, gente, la mayoría de los miembros de aquel entonces eran gente de investigación. Eh, y bueno, tuvimos la suerte de que el proyecto se aceptó. Paralelamente en Mendoza se produce la reforma policial, Ajá. desaparece la antigua estructura de la policía y en aquel entonces el ministro Casabán genera 4 policías distintas dentro de la misma provincia y tuvimos la suerte de que nos dieron impulso al proyecto. Eh, con ese perfil que habíamos ideado o seleccionado, conformamos un grupo de 30 y pico de personas, de los cuales por lo menos 10 éramos negociadores. Nos empezamos a capacitar solitos hasta que de repente un día ya formado el grupo tuvimos un motín penitenciario con 21 rehenes. Y ese fue nuestro bautismo de fuego. Claro. Eh, Ese fue el primer hecho en el que intervenimos. Fue un motín que duró 2 días, tuvimos 56 horas negociando, 56 horas sin dormir. Mirá vos. Estuvimos negociando y tuvimos la buena fortuna, eh, un poco de empeño y un poco de buena suerte,
que no tuvimos ningún rehén lastimado, ni muertos, ni siquiera de ninguno de los dos bandos, es decir, ni de la policía, ni de la fuerza penitenciaria, ni de quienes habían sido tomados como rehenes, ni del personal, ni de los presos de la cárcel de acá de Mendoza. A partir de ahí ya tomamos un poco más de ímpetu, ya se tomó con mucha más seriedad el proyecto, nos dieron un poco más de apoyo, nunca nos dieron los recursos necesarios, porque por ahí como que pedíamos mucho para aquel entonces, siendo un grupo muy incipiente. Y bueno, empezó a funcionar. Yo me mantuve en el grupo durante 4 o 5 años, siempre fui jefe de negociadores. En ese interín, bueno, recibimos mucha capacitación y quedó el grupo formado. Ya después, cuando empezamos a retirarnos de la policía, vinieron los sucesores, están trabajando muy bien. En este momento estoy concluyendo una capacitación para los muchachos del GRIS, que es el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros. En estos últimos tiempos también en Mendoza se han incrementado un poco las tomas de rehenes y sí, los episodios donde ellos intervienen. Ellos intervienen en toma de rehenes, atrincheramiento de sospechosos, intentos de suicidio, cualquier situación que amerite la negociación o la mediación para evitar el uso de la fuerza. Bueno, esa sería más o menos la historia. Te comenté antes de la entrevista, yo desde el año 2004 doy clases de mediación y negociación con rehenes en la Universidad de la Concagua. Esa cátedra la empezamos justamente con Antonio Tula, de Redes Alternativas. Y bueno, después quedé yo solito, trabajó conmigo en esa cátedra también Pérez Rejón, el jefe de negociadores del Grupo Halcón. Lo trajimos durante un tiempo de Buenos Aires y ya después tuve un profesor adjunto y continuó dando clases en la licenciatura de Seguridad Ciudadana sobre ese tema. Más las capacitaciones que yo doy a nivel particular. Las capacitaciones sí, que nos vas a comentar después al final me gustaría que incluso nos dejes datos para aquellos que puedan estar interesados en el tema que puedan escribir también. Entre la formación que vos pudiste adquirir, Osvaldo, ¿te puedo tutear primero, te pregunto? que usted me... Sí, sí. Que pudieron adquirir como equipo en los Estados Unidos y la experiencia aquí. Y la experiencia que pudieron tener en las tomas de rehenes, ¿qué virtudes, qué características, cómo podría describir brevemente el perfil, ¿no es cierto?, de un mediador que interviene en ese tipo de conflictos, de casos? Mira, el primer requisito y el más importante es que tiene que ser un puesto voluntario. Es decir, en las fuerzas policiales vos sabés que a uno le asignan, es como las Fuerzas Armadas, te asignan un destino y tenés que ir. En este caso, la selección del negociador debe ser un puesto voluntario, fundamentalmente por el riesgo de vida. Es decir, no podés obligar a una persona a poner en riesgo su vida si no está dispuesto. Características comunes, bueno, tiene que tener cierto, principalmente inteligencia emocional, saber comunicarse con la gente. Debe tener fundamentalmente conocimientos acerca de la delincuencia, del AMPA, tiene que tener experiencia de vida. Un negociador en estas situaciones por ahí resuelve cuestiones que van más allá de lo profesional, sino que entran a batallar un montón de cuestiones de carácter humano, moral, sobre todo cuando hablas con suicidas. En cuanto al conocimiento de la delincuencia, tiene que tener experiencia en el trato con los delincuentes, tiene que conocer su lunfardo, tiene que conocer cómo piensa el delincuente. El resto es capacitación. Yo siempre digo conocimiento, entrenamiento y experiencia. Son los 3 requisitos fundamentales. Conocimiento, entrenamiento y experiencia. Exacto. El conocimiento uno lo va a ir adquiriendo poco a poco a medida que se va capacitando. El entrenamiento es fundamental, sobre todo el entrenamiento en situaciones lo más próximas a lo real. ¿Qué pasa? En una negociación normal, uno tiene la oportunidad tal vez de consultar a un colega, consultar libros, pensar, detenerse, hacer inclusive una pausa, un impasse, decir, bueno, nos juntamos la semana que viene. En estas situaciones no. La urgencia del caso, la gravedad, el riesgo de vida son cuestiones que hay que resolverlas de manera urgente y son hechos por lo general inesperados.
El negociador tiene que tener esa capacidad de lidiar donde otros no quieren batallar. Entonces, yo he hecho una publicación acerca del perfil del negociador. Son muchísimos los requisitos, pero más que nada tiene que tener la capacidad de poder ponerse en los zapatos del otro. La persona que toma rehenes, uno cuando lo ve en los medios de prensa, asume que es un delincuente, la gente dice, aclama que lo maten, que lo detengan, todo el mundo quiere que las cosas se solucionen de inmediato, las autoridades mismas. Y son episodios que uno debe asumir de entrada que van a llevar 4 o 5 horas resolverlo. Hablamos de casos de delincuentes comunes, ¿sí? Como mínimo 4 o 5 horas. ¿Por qué? Porque la persona que está del otro lado es un ser humano. Y si el negociador lo entiende así y se pone en los zapatos de la otra persona, va a comprender que esa persona está en crisis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, como negociadores policiales, es tratar de comprender cómo está funcionando la mente del supuesto delincuente o el captor, llamémosle mejor. Y esa persona no está razonando bien. El problema está en tratar de hacerlo razonar. Si vos te pones a mirar todos los episodios que podás encontrar en YouTube, que por ahí son transmitidos por la televisión, te vas a dar cuenta que la forma de pensar o de expresarse tiene un componente común, podríamos decir. Y es que la persona antepone a los valores que una persona normal tendría otros valores distintos. Si el negociador logra comprender eso, está en condiciones de recién empezar a pensar en llevar adelante una negociación. Si los negociadores no tienen esa capacidad, en este campo por lo menos es imposible llevarlo adelante. Es muy difícil. Yo veo o he hecho mucho análisis de casos. Sí. Te vuelvo a repetir, conocimiento, entrenamiento y experiencia. Cuando uno tiene la experiencia personal de haber vivido un caso, tiene que recurrir a la experiencia de otros. Lo mejor es analizar cómo han resuelto otros los mismos casos que uno puede llegar a tener. Y uno se encuentra generalmente en esos videos con que el negociador le pide que se entreguen, que se calmen, que bajen las armas. Y esa no es la forma de encarar una negociación de este tipo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Vos te acordás de la pirámide de Maslow? La pirámide de los Sí, valores. sí, de Maslow. Sí, Maslow hizo un estudio acerca de cuáles son los valores de la gente. La persona que está en crisis, no, el estudio que hizo Maslow, por empezar, estuvo basado en personas que estaban centradas en los problemas y centradas en la realidad. El que toma rehenes, el suicida, la persona que está en crisis en general, no tiene los mismos valores, porque ni está centrada en la realidad ni está centrada en los problemas. Sucede que, si vos te pones a pensar, la mayoría alteran esos valores y como primer valor o lo más importante es la libertad. Para el suicida, la idea de libertad está en escapar de sus problemas y él encuentra como solución a escapar de sus problemas a quitarse la vida. Para el que toma rehenes, un delincuente común, obviamente quiere escaparse. Él supone que amenazando a los rehenes puede llegar a exigir a la policía que libere el lugar, le entregue un auto y se va a ir como si no hubiera pasado nada. El segundo valor que construye es su autoestima. En tercer lugar está su vida. Por eso vos muchas veces vas a ver que los captores en una toma de rehenes dicen, si me quieren detener, primero me van a tener que matar. Porque su libertad es más importante que su vida inclusive. No lo está pensando, pero su cerebro está trabajando de ese modo. Entonces vos me decís, ¿cuáles son los requisitos o el perfil del negociador? Si el negociador no tiene la capacidad de poder comprender lo que la otra persona está pasando en esos momentos, yo creo que cualquier negociación está destinada al fracaso. Esto por un lado. Por otro lado, yo siempre le digo a mis alumnos, el mejor negociador del mundo solo no va a resolver ninguna crisis. Cuando hablamos de este tipo de episodios, tenemos que pensar en un equipo compuesto por muchísima gente. Aunque la figura central, principal, o la cabeza visible sea el negociador termina siendo un pequeño engranaje de una gran maquinaria que tiene que trabajar todos por un mismo fin para poder lograr una resolución de un evento de este tipo. Si no, un negociador solo es imposible que pueda actuar. Osvaldo, la verdad ha sido, me quedé enganchado con la entrevista, con todo lo que contás. Yo venía con una idea de algunas preguntas y todo lo que me has contado realmente me dejó, me sorprendió, te lo digo honestamente.
Hay una pregunta que me resuena y me gustaría transmitírtela, que vos hablaste mucho de lo humano. El negociador es un ser humano, vos sos un ser humano y ¿cómo se hace cuando uno está ante situaciones de ese impacto para continuar después con la vida normal? ¿Qué recursos tienen ustedes como negociadores en esas situaciones para continuar después con la vida normal, después de eso que han vivido? ¿Cómo se procesa eso? ¿Cómo lo hacen? Mira, fundamentalmente en todo equipo debería haber un psicólogo y el negociador tiene que estar dispuesto a expresar, a exteriorizar lo que ha vivido. Nosotros tomamos como costumbre, y esto lo aprendimos de los negociadores de Estados Unidos, y un ejercicio que nos sirvió muchísimo. Después de cada crisis, en vez de decir todo el mundo a su casa, nos reuníamos a hacer una autoevaluación. Nos servía para evaluar aquello que había salido mal o podíamos mejorar. Nos servía para autoevaluar qué cuestiones habían fallado en la estructura, en la negociación, en la comunicación, en lo táctico, y también nos servía para descargar tensiones. Vos me hablás del negociador y yo te estoy hablando de negociación en crisis con rehenes. Es decir, yo estoy pensando no en una persona, sino en un equipo. Un equipo. Y nosotros tuvimos un episodio, por ejemplo, donde lamentablemente tuvimos que ejecutar a un captor porque era una persona muy intransigente, y el psiquiatra que lo había atendido en la cárcel nos dijo que si decía que iba a matar al rehén lo iba a hacer porque era un psicópata. Tuvimos lamentablemente que tomar la decisión de utilizar la fuerza letal. Obviamente un sniper, un francotirador, es un ser humano. Entonces es necesario, después de una intervención, tener un momento de descarga, tener la capacidad, porque eso va junto con su personalidad, la capacidad de poder lidiar con esos episodios que uno ha vivido con una vida normal. Si uno, como negociador, como mediador o como táctico, no puede llevar los problemas que tiene su trabajo a su casa, porque es un trabajo como cualquier otro. Entonces, dentro de los requisitos de incorporación también tiene que estar la capacidad de poder lidiar con problemas graves. ¿Sí? Por eso es fundamental la experiencia de vida y experiencia laboral. Es decir, es un trabajo que no, yo no digo que no sea para los jóvenes, pero no se puede tomar como una aventura. Es decir, uno a veces ve en las películas o se imagina, muchos policías quieren entrar al grupo porque lo ven desde el punto de vista cinematográfico, lo ven desde afuera cuando intervienen sus compañeros, pero hay que tener una cierta capacidad para poder lidiar con problemas graves y tomar decisiones graves. Muy bueno. Yo te agradezco muchísimo todos los que hemos intercambiado, Osvaldo. Tal cual, sé que estás con muchas actividades y como te había comentado, más o menos hemos llegado hacia el final y el intercambio da para mucho más. La verdad que es muy interesante todo lo que hemos hablado. Me gustaría hacia el final que nos comentes un poco sobre las capacitaciones que das, si podés dejar un mail o algo para que te contacten aquellas personas que estén interesadas en este tipo de cursos que se puedan llegar a dar, o también instituciones que puedan llegar a verlo y bueno, tomar en contacto con la experiencia que tienen como equipo. Mira, yo normalmente esos cursos son muy personalizados. No son, trato de que no superen las 10, 12 personas. Es un curso online, son 18 horas en video, o sea, es muchísimo material, porque implica en una primera parte todo lo que es la parte táctica, es decir, la administración de la crisis, cómo se maneja una crisis de este tipo. Y la segunda parte está totalmente dedicada a la mediación. Es un curso en el cual yo, con algunas reservas, inscribo gente que esté vinculada al tema. Te decía yo, el año pasado hicimos un curso a través de Nicolás Bavío, Nicolás que es Nico, de Neuquén. mediador de Neuquén. Hicimos un curso con él, pero eran todos mediadores, es decir, no es un curso que lo pueda tomar cualquier persona. Y el resto, la mayoría de los que se capacitan conmigo son tácticos o son policías que están trabajando en la temática. Te dejo, te envío en todo caso un enlace, un link a una página. Yo ese curso generalmente lo doy 2 veces al año, no más. Perfecto. Te digo porque es un curso muy personalizado, así yo hago el seguimiento de en qué lección van, dura, ponele, lunes, miércoles y viernes van 2 o 3 videos por día en esos días, hay una evaluación por cada video, comentarios, analizamos casos reales, entonces la interacción que tienen conmigo es bastante, entonces
tampoco podría dar más cursos. Si no es un curso que vos lo colgás en internet, se inscribe cualquiera y que lo haga, si lo hace bien y si no también, no. Debe haber una serie de intercambios porque por ahí surgen muchas dudas respecto al procedimiento, a la negociación y demás. En cuanto a la negociación en crisis, yo creo que todos los negociadores deberían, o en todos los cursos de negociación, debería haber un tópico dedicado a la negociación en crisis. Porque esto en realidad se puede aplicar a cualquier crisis. Es decir, yo por pedido, mientras estaba en el grupo, trabajaba en una villa bastante conflictiva. La idea mía era estar cerca de la delincuencia para empezar a tener más experiencia. Y tuve la suerte de poder resolver con estas estrategias la mayoría de los cortes de ruta. Yo, encima, mi jurisdicción daba sobre una ruta nacional, la ruta 7. Y entonces me empecé a dar cuenta que se podía aplicar un montón de cosas, no solamente a las tomas de rehenes o a los intentos de suicidio. Y yo creo que todos los mediadores que tienen que lidiar por ahí en un campo que puede ser conflictivo, tendrían que tener alguna noción, algún conocimiento sobre todo cómo piensa la gente que va a una mediación o que tiene intereses contrapuestos, o inclusive mucha gente que tiene el mismo interés y están peleando por una herencia. Con respecto a lo que me pedías, te mando en todo caso un enlace de Perfecto, la y lo ponemos en el envío que hacemos. Newsletter. Bueno, y lo último que es una pregunta que se la hago a todos es, en tu experiencia, al principio habrás proyectado sueños, expectativas respecto a esto que nos comentabas, algunas cosas pudieron lograrse de manera significativa. ¿Hay algo que te gustaría ver en la profesión, en este ámbito tuyo, que se pueda lograr dentro de lo que es la mediación y la negociación en equipo, en ámbitos de crisis? ¿Hay algo más que haya quedado? ¿Algún proyecto que les gustaría poder llevar adelante? ¿El personal? Sí. Mira, en lo personal a mí me quedó colgado una idea que yo tenía antes de retirarme. Y después cuando me retiré dije, no, en realidad el retiro es para descansar. Nunca descansé, pero sí, la idea era formar con otro grupo de gente capacitada en el tema un centro de adiestramiento. Yo tengo además ahí en YouTube, vas a encontrar más de 30 videos referidos al tema. Yo siempre fui la idea de que todos los policías tienen que tener conocimiento acerca de cómo administrar una crisis. Así como te digo que todos los mediadores deberían capacitarse o tener nociones de negociación en crisis, con más razón pienso que los policías todos deberían tener acceso a este tipo de capacitación, aunque no lo ejerciten. Pero hay una serie de tópicos, por ejemplo, para el primero en intervenir, que es necesario que lo conozca todo el mundo. Y en ese sentido yo veo que por lo menos en Argentina hay una cierta anomia o desidia de capacitar a la gente en eso. Y lamentablemente muchos episodios terminan mal y son motivo de publicidad en la prensa, precisamente porque falta de unas pequeñas herramientas que si las tuvieran todos los policías, las conocieran, las manejaran, no sucederían. Esa es una de las cuestiones que siempre me quedó, por eso es que siempre me dediqué a la capacitación en este tema. Perfecto. Bueno, Osvaldo, no te quitamos más tiempo. Yo te agradezco muchísimo todo el intercambio que tuvimos hoy, que ha sido muy interesante, te digo, de las más interesantes que he realizado hasta el momento. Y bueno, desde ya estaremos en contacto. Estoy viendo los videos que has colgado en YouTube y están todos interesantes. No creo que esta sea la más interesante. Está bien, está bien. Muy buen Bueno, material que he subido. bueno, es la idea un poco de intercambiar y dar a conocer todo lo que se hace en Argentina, que es muchísimo sobre mediación en distintos ámbitos y realmente la historia tuya me parecía muy interesante. Así que bueno, muchísimas gracias y lo estaremos entonces publicando. Bueno, seguimos en off. Si querés, después hablamos y yo te envío material si me pasas el mail y